Estamos viviendo una época desalentadora, bastante difícil. El mundo entero está experimentando graves problemas de toda clase, económicos, sociales, ideológicos y religiosos inclusive. Estos problemas conducen a las personas, y no solo a las personas en general, sino aún al cristiano, a la incertidumbre, la confusión y también al desánimo. Por supuesto, esto impide que el creyente entonces pueda crecer a un nivel de espiritualidad más alto del que en realidad está. Es muy común hoy ver cómo la maldad, la corrupción, el anhelo por las cosas materiales, las cosas del mundo, logran alejar y también desviar a las personas y a los cristianos muchas veces del camino de Dios. Por eso estaba anunciado en la palabra de Dios que iban a venir tiempos difíciles, y bueno, ya estamos viviendo en esos tiempos complejos, difíciles. La absoluta confianza en el poder de Dios, una fe activa, perseverante, y el amor por la obra del Señor son cosas que están desapareciendo de la vida de muchos cristianos. Aunque todavía se llamen cristianos, y aunque a veces todavía asistan a la iglesia, sin embargo muchas de estas cosas parece que se están desvaneciendo y que tal vez como el Señor lo anunció, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿qué debemos hacer para que esto no suceda en nuestra vida? Porque ahora estamos hablando de lo que sucede comúnmente, lo que uno puede percibir y puede ver en este tiempo en el que nos toca vivir. Y creo que a esto hay una sola respuesta bíblica, y es que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Es que la iglesia debe estar llena del Espíritu Santo. Estaba leyendo y vi algo que es interesante, por eso lo transcribí, porque nos ilustra un poco lo que en definitiva es una verdad. En una ocasión un hombre en un auditorio preguntó cómo podía sacar todo el aire de un vaso. Alguien dijo, succionando con una bomba de aire. El orador o el hombre contestó, eso sería provocar un vacío que seguramente rompería el vaso. Hubo otras sugerencias, pero finalmente el hombre sonrió y tomando una jarra de agua llenó el vaso y dijo, ahora no hay nada de aire en este vaso. Y quizá cuando tratamos de comprender qué es lo que quiso significar con esto, es que la única manera, la única forma de despojarnos del pecado y mantenernos en libertad en el Señor es siendo llenos del poder y de la gracia del Espíritu Santo. Creo que muchas veces decimos que cuando baja el nivel espiritual, ahí empiezan a aparecer las cosas, ¿no? ¿O no? Sí, cuando estamos llenos, plenos, con la plenitud de la gracia y del Espíritu obrando en nuestra vida, nada entra, no hay lugar. Pero cuando ese nivel desciende, baja, es muy probable que comiencen a entrar cosas que en definitiva van a provocar el desánimo, el desgano, inclusive las ansias de poder buscar otras cosas que no son justamente las del Señor. Para vivir una vida victoriosa, en una constante armonía con el Señor, de poder permanecer en el camino de Dios, no hay otra forma que estar lleno del Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay otra cosa. Cuando leemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 7, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí
hay libertad. ¿Libertad de qué? Bueno, libertad de todo lo demás. Porque Él llena nuestra vida, nuestras expectativas, nuestros pensamientos, nuestro sentir. Él es el que llena, le da sentido de completamiento a nuestra vida, como dice la palabra, ahora en el Señor, y cuando Él obra de esta manera nos sentimos completos en el Señor. Quiere decir que nada, no necesitamos de ninguna otra cosa. Sentimos plenitud, sentimos que estamos bendecidos por el Señor. Podemos decir también que el anhelo de Él es podernos dar una vida abundante y gloriosa. El anhelo del Señor es poder estar obrando desde nuestro interior y llenando nuestros corazones con su divina presencia. Tenemos que decir que en realidad sin el Espíritu Santo, sin la ayuda del Espíritu Santo, todos los esfuerzos que podamos hacer, porque a veces las intenciones están, pero si no está el fuego, el ardor, la presencia, la gloria del Señor, de su Espíritu, todos los esfuerzos que humanamente podamos hacer no alcanzan, no sirven. Quizá Pablo, cuando miramos la carta a los Romanos en los capítulos 7 y 8, nos presenta un cuadro así. En el capítulo 7 vemos a alguien que tenía el deseo y el anhelo de hacer la voluntad de Dios, pero no podía. Y la respuesta o la solución a este problema la presenta en el capítulo 8, donde muestra la vida llena del Espíritu. Porque lo que no podía, según la carne, ahora lo puede a través de esta vida en el Espíritu, a través de este llenamiento de su poder. Y esto es algo realmente maravilloso para que nosotros lo podamos comprender. Hoy hemos cantado en varios de los coros que hemos cantado que necesitamos al Señor, ven Espíritu Santo. Hemos cantado varios himnos y coros que nos muestran la necesidad que tenemos de Él. ¿Pero es real esta necesidad? Dejo la pregunta. ¿Es real esta necesidad? Estamos viviendo en un tiempo donde desafortunadamente, en muchas ocasiones el Espíritu Santo es como dejado de lado, es olvidado, a veces minimizado o relevado a una especie de teología que en realidad la creemos porque está en la palabra de Dios, pero que en realidad no tiene ninguna relevancia en lo que hace a nuestra vida espiritual. Y esto es algo que lo tenemos que verdaderamente comprender. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Podemos comprender y mirar y leer y decir, bueno, qué bueno que dice la Biblia tal cosa. Pero sin embargo, necesitamos ese llenamiento del Espíritu para que el Espíritu desde adentro pueda estar guiando nuestras vidas y mostrándonos el camino en que debemos andar. El Espíritu Santo es la persona de la divinidad indispensable para todo lo que concierne, y especialmente a nuestra relación con Dios, a su reino y a su servicio. No podemos hacer nada si no tenemos el Espíritu Santo. No tenemos. Podemos hacer muchas cosas, pero como dice la palabra, vamos a hacer ruido nada más. El Espíritu Santo hace posible la salvación del creyente, pues Él convence de pecado. Bien claro dice allí en el Evangelio de Juan 16:8 que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero Él es el Espíritu que trae convicción al corazón. Y si no viene el Espíritu Santo, no hay convicción. Y si no hay convicción de pecado, no hay arrepentimiento y no hay fe. Y no podemos recibir nada del Señor. El Espíritu Santo es fundamental en la obra de nuestra salvación.
El Espíritu Santo regenera a los pecadores para que la relación que ha sido cortada, dañada con Dios por el pecado sea restablecida. Cuando Pablo le escribe a Tito en el capítulo 3, verso 5, le dice que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, acciones y cosas humanas, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Interviene el Espíritu Santo de una manera maravillosa en nuestra vida. ¿Estamos siendo renovados permanentemente por el Espíritu Santo? Algunos dicen, sí, yo recibí el Espíritu Santo, lo tengo anotado acá en la Biblia, el tal día, de tal año, y no nos sirve de nada eso, hermano. Eso pudo haber sido una experiencia aislada que no nos asegura de que realmente hoy el Espíritu Santo esté con nosotros si no lo hemos seguido buscando con ansias, con anhelo. ¿Hoy está el Espíritu Santo realmente obrando en nuestro corazón? El Espíritu Santo es el que nos integra en el cuerpo de Cristo a través justamente de ese bautismo en el Espíritu. En la primera carta que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Está claro esto, ¿no? Está claro. Qué importante la obra del Espíritu y cómo Dios nos ha dado realmente esta bendición para que podamos estar integrados dentro de este cuerpo de Cristo y seguir bebiendo de este Espíritu glorioso, este Espíritu divino. El Espíritu Santo también es el que produce en nosotros una vida agradable en la presencia de Dios, que es cuando le dejamos al Señor el control de todas las cosas, que Él pueda verdaderamente guiar y controlar nuestra vida para que podamos realmente de esa manera hacer la voluntad del Señor. Y eso lo logramos únicamente cuando somos llenos del Espíritu Santo. Pablo le dice a los colosenses, a los efesios, no os embriaguéis con vino, sino, en lo cual hay disolución, sino sed bien llenos del Espíritu Santo. No metamos ninguna otra cosa en nuestra vida. Seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué estamos incorporando en nuestra vida? ¿Qué estamos dejando que entre en nuestra vida? ¿Qué estamos buscando y dejamos y permitimos con esa actitud de búsqueda y con esa, situación mediocre en el espíritu, permitiendo que cosas que no son de Dios puedan comenzar a entrar y a perjudicar nuestra vida espiritual? Y después nos preguntamos y decimos, ay, no siento la presencia del Señor, o no siento la guía del Señor, o no siento la bendición del Señor, pero deje que el Señor llene su vida por completo. Muchas de esas cosas que a veces incorporamos en nuestra vida es lo que no nos permite realmente ver la bendición de Dios en nosotros. Cuando permitimos que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestra vida, es lo que entonces se produce en nosotros desde nuestro interior. Y que Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, lo menciona como fruto del Espíritu. Y empezamos a ver cosas que sí son, que provienen a través del Espíritu. ¿Que cuáles son? Tal vez las sabemos de memoria. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es lo que produce el Espíritu. Esto es lo que el Espíritu hace cuando somos llenos del Espíritu y comienza a producir, a generar estos frutos maravillosos.
No son esfuerzos personales. Mire, yo voy a hacer un esfuerzo por amar a mi hermano. No haga ningún esfuerzo. Sea lleno del Espíritu y lo va a amar. Sea lleno del Espíritu y va a tener el gozo de sentir la necesidad de mirar y de estudiar la palabra. Anoche tuvimos la reunión para incentivar a los hermanos a leer la palabra de Dios. Pero permítame decirle que si no tienen esta bendición del Espíritu Santo, no va a tener ganas de estudiar la palabra de Dios. Y lo que nos preocupa es que esto es grave. Ahora, cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestro interior, el Espíritu nos impulsa. Porque no es que solamente tenemos ganas de estudiar la palabra, sentimos la necesidad de hacerlo, de poder realmente estudiar, de poder acercarnos a la palabra del Señor, de poder servir al Señor y dedicarle nuestro tiempo y nuestra vida al Señor. No lo vamos a hacer si no estamos llenos del Espíritu Santo, porque tenemos otras preocupaciones y otras cosas que son más importantes para nosotros o están por encima de esta experiencia que debe ser plena en nuestra vida. Entonces quizás surge la pregunta, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu? Tal vez hasta a veces se nos olvida qué debemos hacer para poder sentir ese llenamiento, porque muchas veces esto no es que no lo conocemos porque nunca lo hemos experimentado. Yo a veces escucho a muchos hermanos haciendo nostálgicamente memoria de experiencias en el Espíritu y de una vida gloriosa y parece que ahora, ¿qué es lo que está pasando? Yo siempre digo que la pandemia trajo dos males. Trajo la incapacidad de movernos y de trabajar y de ocuparnos en lo que tenemos que ocupar y nos trajo una gran amnesia. Creo que nos hemos olvidado realmente de vivir esa vida de conexión y de contacto en la presencia gloriosa del Señor. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Qué debo hacer para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Sabe qué? Hay una sola respuesta. Debemos buscarlo. Debemos procurarlo. Debemos hacerlo de todo corazón. Hay algunas cosas importantes que están en esta línea y que nos ayudan realmente a poder realmente recibir la bendición del Señor. El haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón y haber obtenido a través de ese acto de fe un verdadero arrepentimiento, ahí el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestra vida. Cuando miramos el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el verso 38 dice, arrepentidos, le dice Pedro a toda esa gente. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está, mire qué importante, qué relación directa tiene el arrepentimiento en la presencia de Dios y la recepción del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Debemos creer que es para nosotros. A lo mejor decimos, bueno, esta unción, este poder, a lo mejor es para algunos, para los que tienen un ministerio, para aquellos que a lo mejor Dios los elige para hacer alguna tarea en especial. No. No dice eso la Biblia. Cuando en el mismo contexto Pedro les habla, en el versículo 39, el siguiente al que hemos leído recién, les dice, porque para vosotros es la promesa, para todos ellos, y para vuestros hijos, para vuestra descendencia, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Queda alguien afuera de esto? Debemos creer que la promesa es para nosotros. ¿Cuántos creyentes cristianos evangélicos no creen esto? Hermanos, ¿cuántos? No creen. No, el Espíritu Santo obró allí en el día de Pentecostés,
tal vez en la iglesia primitiva deben aceptar algunos hechos porque están escritos en la Biblia. Usted lee el libro de los Hechos y se revela, se manifiesta de qué manera el Espíritu confirmaba y obraba. Pero ya está, se terminó. ¿Será que se terminó? ¿Será que este versículo, que es tan amplio, que es tan extenso, haya terminado allí en el primer siglo, al finalizar el primer siglo? No, hermanos, el Espíritu de Dios siguió obrando y sigue obrando. Hoy sigue obrando. Hoy está aquí en medio nuestro para obrar en nuestra vida. Porque es para nosotros y es para nuestros hijos. Y es para los que están lejos y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Debemos aceptarlo y debemos recibirlo por la fe, abrir nuestros corazones. No hay una fórmula. No, mire, usted haga esta oración y va a recibir el Espíritu Santo. No, abre el corazón. No es por pensamiento, porque yo... No, entréguese en las manos de Dios. Y por fe abra su corazón para ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Aquellos que se reunieron, recibieron porque estaban esperando la promesa, esperando lo que el Señor les había dicho que iba a venir. Y estaban orando, estaban con fervor, tal vez orando al Señor en unanimidad de espíritu. No estaban mirando esto, aquello, lo otro, no, estaban orando en comunión. Y el Espíritu Santo de Dios descendió sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¡Qué maravilloso! Gloria a Dios. Debemos buscarlo. Y en este hecho que debemos buscarlo, también dice la palabra que debemos pedirlo. Porque todo lo que tenemos o lo que necesitamos de Dios lo tenemos que pedir. Dice la palabra que debemos hacer conocer nuestras peticiones delante del Señor. Jesús dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que busca, halla. Y todo aquel que llama, se le abrirá. En Lucas 11:13 dice aún algo más puntual todavía. Dice, pues si vosotros, habla de nuestra humanidad, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Lucas 11:13. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? O a los que se lo pidan. ¿Qué le parece esto? ¿Será cierto? ¿Será cierto lo que dice acá la palabra del Señor? ¿Tendrá alguna relación conmigo esto? ¿Le he pedido realmente al Señor de corazón que Él pueda verdaderamente darme esa bendición? Hay algunos que dicen, yo no recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Pero no importa, yo soy creyente igual. Sí, será creyente. Pero acá hay algo indispensable que debemos recibir. Esto el Señor no lo dio como algo, como algo secundario y que bueno, si alguno... No, usted fíjese que desde las primeras experiencias en relación con la iglesia que estaba formándose, el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, fue algo de suma importancia. Y debemos entonces anhelarlo profundamente. Este último coro que hemos cantado, que es uno de los coros hermosos. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo estar. Yo creo que ese anhelo, ese fervor, debe estar en nuestros corazones. Y cuando anhelamos eso y cuando nos reunimos en ese anhelo y oramos fervientemente, el Espíritu Santo renueva nuestras vidas con su poder. A veces decimos que el Señor renueve ese Pentecostés, que esto quiere decir que renueve ese hecho poderoso del Espíritu viniendo y llenando nuestros corazones. Cuando nosotros leemos en el capítulo 4 de Hechos
Después de lo que sucedió el día de Pentecostés, allí rodeando el aposento alto, diríamos así, estaban los creyentes reunidos en una casa que eran las iglesias de ese tiempo. No había templos donde los cristianos se reunieran todavía. Pero dice que estaban reunidos y cuando hubieron orado, no voy a hablar de todo el contexto del versículo porque se va a hacer muy largo, pero cuando ellos estaban ahí con ese espíritu de fervor y de fe en el Señor, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Si uno lo lee, y yo no digo que la cita es 4:31, usted va a pensar que yo estoy hablando del capítulo 2, porque dice lo mismo. Dice lo mismo. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, se sacudió. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. El Espíritu Santo ya había sido derramado el día de Pentecostés, sobre los 120. Pero ahora vemos que estos creyentes, reunidos, orando fervientemente, en otro lugar, pidieron que se les conceda de nuevo poder, autoridad, unción para predicar la palabra del Señor. ¿Y qué pasó? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Se repitió la experiencia de que el Espíritu Santo comenzó a obrar y comenzó a llenar los corazones de todos los que estaban en ese lugar. Ellos anhelaban más de Dios. Querían más de esa unción espiritual para ser más efectivos en la extensión de su reino. Clamaron al Señor creyendo que Él podía darles más. Y ellos recibieron. La repetición de esa palabra más, les digo que es adrede. Es adrede. Necesito más del Señor. Hay coros que hablan de que necesitamos del Señor. Pero necesitamos más. Alguno dirá, bueno, sí, el Señor me bendijo, pero necesitamos cada día que el Señor renueve y cada día pedirle más de esa bendición, más del Señor. Creo que estamos en un día donde el Señor nos habla a través de esta palabra para que podamos buscar del Señor, para que podamos pedirle al Señor, para que podamos mostrarle este anhelo ferviente en nuestros corazones y pedirle más de su Espíritu Santo. ¿Estará usted dispuesto a pedirle más del Señor? Necesito recibir más del Señor. Tiene que haber un anhelo ferviente. La última cosa que quiero destacar es que debemos tener sed. Debemos tener sed. ¿Qué hace cuando uno tiene sed? Bebe, ¿no? Hay un texto que ustedes conocen, Juan 7, 37 al 39, que dice, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Por supuesto no está hablando de la sed física. Es más, en el último día ya estarían todos pasados de haber tomado. Yo creo que a lo mejor lo menos que podrían tener era sed. Pero Jesús, que conoce los corazones y sabía la vida de aquellas personas, sabía que había una gran necesidad y una gran necesidad de Dios y de su Espíritu. Y entonces les dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como a uno se le ocurre, algunos que son didactas del Evangelio, autodidactas. Yo creo a mi manera. No. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo ¿de quién? Del Espíritu que había de venir sobre los que creyesen en Él. Esa bendición debe ser como un río que fluye desde nuestro interior. Como le dijo a la samaritana, que si ella podía creer, eso iba a ser una fuente que saltara para vida eterna.
ese agua de vida. Qué importante para nosotros, ¿no? Notemos que no habla de ser ni perfectos, ni ser o tener grandes capacidades, ni ser doctores en teología, sencillamente de tener sed de Él. La sed es sentir el deseo y la necesidad de beber. Así como dijimos recién cuando hicimos la pregunta. ¿Qué hacemos cuando tenemos sed? Tenemos las necesidades de beber. En lo espiritual debe suceder exactamente lo mismo. Yo creo que todo esto es para nosotros es algo muy importante para tener en cuenta. Piense usted que en las cosas de Dios generalmente son totalmente contrarias a las cosas del mundo, a las cosas naturales del mundo. En el mundo, cuando uno bebe y come, ya está, se sació y ya está, se terminó, no quiere más. Pero en Dios, esto no es así. Yo recibí la bendición, bueno, gloria a Dios, ya soy lleno del Espíritu, ya está, no necesito. No. En Dios, cuanto más, y usamos otra vez la palabra esa cortita, pero tan importante, más recibimos, más queremos de Él y más anhelamos de su presencia. ¿O no es así? Se produce ese punto. He recibido una bendición de Dios. Ahora tengo más deseo, más anhelo, más necesidad de estar y de recibir la bendición del Espíritu en mi vida. Hay un salmo muy hermoso, el Salmo 42, versos 1 y 2, que dice, como el ciervo brama, clama, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y expresa el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Después hace una pregunta muy reflexiva. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo voy a venir entonces? El problema no está en que Dios no me quiera bendecir, pero ¿cuándo yo voy a ir? ¿Cuándo yo me voy a presentar? ¿Cuándo vendré a la presencia del Señor? Todos tenemos la aptitud de tener sed, pero no todos tienen sed. Estoy hablando de la sed espiritual. Por esta razón hay algunos que están llenos del Espíritu y otros no lo están. Porque no tienen sed del Espíritu. No sienten esa necesidad. Porque hay otras cosas que nos hacen buscar. Esa necesidad la sentimos por otras cosas que no son el Señor ni su Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. A veces decimos, qué difícil es recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos anhela. Cuando nosotros leemos allí en Santiago, capítulo 4, verso 5, dice el apóstol, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nos anhela. Él quiere estar. Es el anhelo del Señor, del Espíritu, poder realmente estar obrando en nuestra vida. Sin embargo, nunca nos forzará ni a amarle ni a buscarle. Porque no es por la fuerza. Tenemos que nosotros de voluntad tener la actitud de buscar al Señor. Esta búsqueda del Espíritu debe ser algo genuino. Debe ser algo verdadero. Tenemos que pensar, inclusive a veces cuando decimos que queremos el Espíritu Santo, pensar un poquitito para qué lo queremos. Porque a veces los motivos no son del todo justificables. Muchos a veces quieren ser llenos del Espíritu Santo para ser reconocidos como personas de unción. Como hoy se ve. Fulano es un ungido de Dios. Entonces lo que queremos es esa unción para que todo el mundo nos aplaude y diga, este es el ungido de Dios. ¿Para eso nos llenará el Espíritu Santo?
¿Para alimentar nuestro ego? ¿Para subirnos en un pedestal y que todos nos miren a nosotros y se olviden del Señor? Nuestra sed debe ser generada por un amor puro y anhelante de su presencia. Ahí está. En humillación, en oración, en contrición de espíritu, buscar con necesidad en nuestra vida la presencia del Espíritu Santo del Señor. Qué importante. El que tiene esta necesidad de Dios se acerca a Él. El que tiene esta sed espiritual se tiene que acercar al Señor. Fíjese que las palabras del Señor dijo, si alguno tiene sed, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dijo Jesús? Venga a mí y beba. Mire qué sencillo. Si alguien dice que tiene sed pero no se acerca al Señor, no debe tener tanta sed. Es como alguno que dice, bueno, hay una fuente de agua maravillosa. Dice, yo tengo sed, pero la ve y no le sugiere que tiene que ir. Yo creo que el que tiene sed va y se tira de cabeza. ¿O no? Y Jesucristo es la fuente de agua viva. ¿Cómo no vamos a ir a Él para beber, como dice bien la palabra del Señor? Si decimos que tenemos sed del Espíritu Santo, pero no nos acercamos, con urgencia y con ansia, hay algo que no está bien en nosotros. Hay algo que no está funcionando bien. En realidad no hay una gran necesidad de recibir del Señor ni de sed espiritual. Quisiera terminar con algo que dice el profeta Ezequiel, hacer una sencilla relación. Es cierto que a veces la sed tiene distintos niveles, ¿no? A veces tenemos un poquito de sed, a veces tenemos más sed y a veces estamos desesperados de sed. ¿O no? ¿Nos va creciendo? Sí. Así también las manifestaciones del Espíritu en nuestras vidas. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 47, podemos relacionar esta experiencia. Quisiera que leamos juntos Ezequiel 47, los versículos 3 al 5 y después el 9. Si no lo encuentran, escúchenlo. Dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. En el versículo 4 dice, midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000, y ya era un río. Yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. En el versículo 9 dice, y toda alma que nadare por donde quiera que entren estos dos ríos, vivirá y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. Pensando esto en lo que venimos diciendo, creo que debemos comenzar a nadar en el río de Dios. Anoche escuchábamos algo que decía, y es cierto, cuando no veíamos el mar y que algunos están con el baldecito y la palita a la orilla del mar. Pero si quiere profundizar en la experiencia espiritual o en el hecho de conocer el mar, tiene que empezar a meterse. Y ahí de a poco va a ir viendo las profundidades. Yo creo que ahí está el punto. Estaremos con la palita y el baldecito a la orilla,
o mojándonos solamente hasta los tobillos o hasta las rodillas, inclusive hasta el pecho. El Señor nos invita a que sigamos y que podamos sumergirnos en este río de vida para que podamos nadar en él, ser saturados de la presencia gloriosa del Señor. ¿Estará usted dispuesto a, en esta mañana, caminar hacia esta bendición y hacia esta bendición que es profundizar, entrar en el río de Dios? Esto es lo que Dios quiere, que nademos en el río de su Espíritu sin límites. Es como el mar que es inmensurable, ¿no? Escuchábamos que si hay algo que no se conoce, que no se ha podido sondear en profundidad, es el mar. Hay profundidades que no han podido ser sondeadas por el ser humano. Y ni hablemos entonces de este río de Dios, de las profundidades de esta bendición, que no podemos saber cuál es su alcance, pero que tenemos que verdaderamente llenarnos y que cada parte de nuestro ser pueda ser saturado por su divina y gloriosa presencia. ¿Estaremos en esta mañana dispuestos a recibir esta bendición de parte del Señor? ¿Tiene realmente sed del Señor? Habrá que reflexionar, tendremos que pensar en lo que el Señor nos muestra en la palabra. Porque a veces hasta buscamos condiciones y situaciones externas, porque fulano, porque la iglesia, porque el pastor, porque el hermano, porque el tiempo, porque... El tema lo tenemos nosotros. Y cuando usted se anime a buscar al Señor con todo su corazón, y cuando usted se anime a profundizar en la experiencia gloriosa y espiritual con el Espíritu Santo, seguramente va a empezar a conocer esas profundidades, va a comenzar a sentir que el Espíritu Santo de Dios puede saturar su vida, puede llenarlo. Y como decíamos lo del vaso, cuando ese Espíritu de Dios llena totalmente nuestra vida, nada puede entrar en nuestra vida que pueda dañar nuestra vida.